El mundo de los impuestos es un segmento originario creado por Francisco Canahuate, aquí en Balance Financiero. Yo recuerdo aquellos años cuando él decía, yo solamente necesito 7 minutos. Y comenzaron las protestas, las pancartas en el estudio de televisión. Amplíen, amplíen. Y la verdad que ha habido momentos que hemos tenido que dedicar un programa completo al mundo de los impuestos. Me gustaría que tratáramos un tema bien conflictivo. Y yo sé que a ti no te gusta, a ustedes no les gusta que uno traiga sorpresa, tema sorpresa, sino como que primero lo consensuemos. Pero en este caso, y dado que se está hablando tanto de temas como la elusión fiscal, la evasión fiscal y demás, vamos a hablar del cumplimiento fiscal, Francisco. ¿Cómo no, Hermógenes? Aquí estamos hablando del nacimiento de la actividad económica. Todo emprendedor, toda empresa, toda persona que inicia una actividad económica va a tener la obligación de rendir una planilla de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos. Y el cumplimiento pasa por registrarse, por tener un número de registro, por obtener secuencia de número de comprobantes fiscales para operar de manera formal. Esos deberes formales obligan, aparte del registro, a remitir informaciones constantemente. Ahora, ¿en virtud de qué se hace esto? En virtud de la ley. Hay 3 categorías tributarias: impuestos, tasas y contribuciones. Y con lo de la tasa hay que hacer la diferencia, que no se trata de las alícuotas, sino una categoría tributaria, que es cuando hay una contraprestación de servicio. Por ejemplo, cuando un ciudadano utiliza el correo oficial para enviar una comunicación, una carta, paga un sello. Eso es una tasa y a cambio recibe el beneficio de que se la están llevando a su destino. El impuesto no tiene esta característica. El impuesto se establece, como su nombre lo indica, de manera unilateral. Y hay distintos tipos de impuestos. Uno lo paga el contribuyente a través del consumo, otro a través de la producción, otro de manera directa al patrimonio y otro de manera directa como impuesto personal a la renta. Cada uno de estos impuestos tiene un procedimiento para cumplir. Lo que no puede olvidarse ningún contribuyente es de que cuando realiza una actividad económica, nace en él una obligación tributaria que debe cumplir dentro de los plazos establecidos. Entonces, el legislador, al votar la ley, porque no hay impuestos sin ley, establece una letra como la que están publicadas en la legislación fiscal, la legislación tributaria, y esa letra va acompañada de un espíritu, el espíritu del legislador. Hay cosas que el legislador quiere grabar y otras que no quiere grabar. Una que quiere grabar de manera explícita, otra que deja de manera implícita. Entonces la administración tributaria tiene la misión de interpretar la letra y el espíritu de la ley. A veces se desborda el espíritu porque la letra siempre está clara, pero el espíritu del legislador a veces se desborda en la interpretación, y aquí es que surgen los elementos diferenciales como elusión, a los cuales nos vamos a referir más adelante. Entonces, tú planteabas el tema de la evasión. La evasión es el incumplimiento total y pleno de la obligación tributaria. Digamos que una persona tiene un establecimiento comercial, opera de manera informal y no tributa, no se registra y no declara. Ese tiene una evasión neta. Pero también puede ser una evasión en el tiempo, donde regulariza posteriormente la evasión que ha hecho
y se le va a sancionar. Quiere decir que hay comportamiento y conducta que deben ser reguladas por el propio contribuyente primero y por la administración tributaria después. Yo no quiero monopolizar. No, pero va muy bien, Sí. porque ese es un tema que está sobre la palestra a raíz de la ley, del proyecto de ley de extinción de dominio, que sí o sí, que se va a aprobar, que esta semana y que está detenido. Creo que va muy bien, y mientras tú hablabas, y no sé qué opinará Alcedo, no sé si la percepción pública común y corriente es que la dirección, salvando la distancia, se pueda comparar con aquel, es que le dicen DGC, pero no decía MEI, nosotros decíamos tráfico, aquel policía de tránsito que está debajo de la matita esperando a que tú violes el semáforo, que haga la infracción, te estaciones donde no es, para entonces detenerte y aplicarte la sanción. Si se compararía en el sentido de que, bueno, no se toma en consideración la intención, como tampoco lo de que se sea reiterativo en la violación. Sin embargo, la ley 155-17, la ley contra el lavado de activos, que tiene un régimen sancionatorio, sí lo contempla. La primera intención, la primera violación, si eres reincidente, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé, Alcedo, así brevemente, si tú entiendes que se pudiera hacer un símil entre te están esperando porque tú fallaste, pero mire, no fue mi intención, no tengo que ver la ley. No, yo quiero coincidir contigo que Francisco debe seguir exponiendo por dónde iba, porque nosotros pensamos que precisamente la ley de extinción de dominio ha tenido una muralla y ha habido un problema precisamente que teniendo que ver con el mundo de los impuestos, digamos con el aspecto impositivo, cuando hablando de elusión, de evasión, es que una parte de los legisladores se ha retirado porque dijo, bueno, esto lo habíamos consensuado que se incluyera en la ley. Ahora vemos que un cierto partido quiere sacarlo de la ley. Me gustaría por lo menos que Francisco siga exponiendo para que el público nuestro sepa dónde está el meollo del asunto y cuál es posible impacto en la aprobación de esa ley. Bueno, voy a retomar previamente lo que Hermógenes plantea, considerar la administración tributaria con una actitud policíaca. Yo pienso que no. La administración tributaria, de menos a más, ha ido abriendo las puertas, haciendo uso masivo de la tecnología y acercándose al contribuyente para que se informe y pueda cada contribuyente conocer sus obligaciones. Evidentemente la autoridad está para hacer cumplir la ley, no más allá de la ley. Por eso hablamos de la letra y del espíritu de la misma. Me están haciendo señas, parece. No, puede continuar, puede continuar. Dentro de este contexto, a la administración tributaria hay que reconocerle que tiene una misión, no de ponerse debajo de la mata, sino frente a la avenida, para que cada contribuyente tenga facilidad para el cumplimiento. Un paso trascendente fue cuando se dio la oficina virtual, en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, y lo propio en aduana con el despacho de mercancía durante 24 Las próximas horas. 24 horas. Quiere decir que estos son pasos de avance que van indicando un acompañamiento de la administración tributaria en el proceso económico y no una actitud policía. Pero el contribuyente debe dar un paso al frente y saber que de cada peso que gana hay una porción que no le corresponde a él, sino a su socio. El fisco es socio de todos los contribuyentes y en esa calidad recibe una participación de los beneficios en calidad de renta y en materia del consumo, cada vez que se va al mercado, al supermercado y se compra un producto, puede estar con un impuesto transparente o con un impuesto invisible.
nosotros le llamamos a los invisibles anestésicos. Cuando un ciudadano va y compra un traje, compra un vestido, una dama compra un vestido o compra cualquier otra cosa que no equivale a una transferencia de un bien industrializado, le van a aplicar unos impuestos que han pagado de la materia prima que se importó y no se transparenta. Los bienes de consumo que son industrializados y los servicios, se le transparenta el ITEVIS. Entonces hay impuestos invisibles, anestésicos que se le aplica al contribuyente, no Como lo ve, selectivo al consumo. no lo ve y como no lo ve no lo siente tanto. Correcto. Yo creo que ha sido no un intento, sino una realidad, ha sido una misión cumplida sobre el tema y quizá la exhortación final pudiera estar alrededor del cumplimiento fiscal y el efecto de no hacerlo, el impacto. Exacto. Francisco. El impacto de no cumplir, o sea, el costo de un incumplimiento fiscal. A la larga la dirección lo va a determinar. El costo más alto es el incumplimiento por los niveles sancionatorios que tiene el Código Tributario. Y además se priva el fisco de unos ingresos que sirven para financiar el gasto público y atender necesidades colectivas. Y de ahí que la sociedad exige al Estado un uso correcto de los recursos que Correcto, capta. correcto. Bueno, con esa conclusión, Alcedo, yo creo que no hay más que pedir por hoy. ¿No? Y coincidiendo con Francisco, que el incumplimiento de la obligación tributaria resulta una falla ciudadana terrible que nosotros pensamos que no debe ocurrir. Balance Financiero va a retornar la próxima semana, Alcedo. Y esperamos a toda nuestra teleaudiencia y Radio Escucha que sigan con nosotros, que tenemos mucho más en las próximas semanas. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Balance Financiero regresa la próxima semana, no se lo pierdan.